여러분, 안녕하십니까. Hoy vamos con la segunda parte de exponiendo bulos de Corea del Norte. Este vídeo va a estar cargadito, la verdad, va a ser largo, por lo que estoy viendo, por lo que voy a ver. Y primero, voy a responder a un vídeo que hizo el señor Roberto Vaquero hace cosa de un año, el cual este vídeo me parece, primero, bastante respetuoso y poco serio, la verdad. Y en la segunda parte del vídeo va a tratar sobre mi respuesta a una parte de su libro que habla sobre la idea Juche, que también me parece bastante irrespetuosa y poco científica, la verdad. En primer lugar, quiero decir una cosa. Primero, en los comentarios a este vídeo pido respeto tanto para mí como para el señor Roberto Vaquero, que vale que discrepamos en esto, pero tanto yo como él se merecen el máximo respeto. Cualquier comentario irrespetuoso lo borraré. Y soy así de claro y voy a ser tajante. Segundo, quien diga algo deberá hablar desde el conocimiento, no desde el cuñadismo. Y vamos con ello. Este vídeo me ha obligado Pau Botella, Vidal y Fer a hacerlo. Me voy a comer el odio de mi... Pues a ver, ahora comentaré sobre estas dos personas, sobre todo creo que era Vidal, creo que se llamaba, o no estoy seguro, que cuando vi por primera vez este vídeo le pasé de buenas formas documentación sobre el RPDC y este señor, bueno, lo aceptó de buena manera. Les dije, leed un poquito más porque no tenéis mucha idea sobre el tema, así que por favor leed. Dijo, muchas gracias, tal. La verdad, yo creo que no se han leído nada porque al final discutí de manera mm, muy fuerte con una de estas personas. vida, pero no pasa nada. Era un vídeo que era necesario. Vamos a hacer un vídeo sobre Corea del Norte. Lo han tomado del, creo que esto lo han tomado del Telenoticias, de la RPDC. Sobre nuestro posicionamiento y comentando algunas cuestiones. Bueno, ellos hablan de la idea Juche, que luego lleva, ¿no? Conlleva a llegar... Yuche, se pronuncia Yuche o Yuche. Estoy harto de que la gente pronuncie Juche con J de jamón, la verdad. Ya sé que es difícil pronunciar el coreano. Llevo desde 2017 estudiando coreano. Es fácil pronunciar con la Y, por favor. a la época Juche, que es donde nos encontraríamos ahora. Era Yuche. En realidad es Era Yuche. Que esto viene desde el nacimiento de Kim Il-sung. Pero bueno, eso es una cuestión más bien ideológica. Esto viene del confucianismo, aunque bueno, es una cosa que no es muy importante, la verdad. Según ellos. Esta ideología para ellos es, bueno, en un principio era como el socialismo con características coreanas. Mira que he leído yo libros sobre Diayuche y yo jamás he leído lo de socialismo con características coreanas. Eso yo creo que es un calco del tema del maoísmo, el socialismo con características chinas. O sea, pero yo nunca se lo he oído decir ni a un coreano que es cuadro del PTC y no lo he oído y no lo he leído, perdón, en ningún libro que haya yo leído de Kim Il-sung, de Kim Jong-il o de Kim Jong-un. Todo, a nivel de perspectiva comunista, todo lo que dice, no, sí es tal, pero con características de no sé dónde. Es como si hablan de la vía para llegar al socialismo, ¿no? La vía yugoslava, la vía italiana. O sea, son ese tipo de cosas que directamente es para coger y tirarlo directamente al vertedero. ¿No? Ves la vía italiana a la basura. Es profundamente revisionista, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Pues con esto Revisionista actualmente es como el antiguo hereje en la Edad Media. La verdad no me gusta nada esa palabra. Pues, inculpar a alguien de qué, de que es revisionista. Según cada cual. Tú eres revisionista porque no sé qué, tú eres revisionista por no sé cuánto. Estoy harto de esa palabrita, la verdad. pasa lo mismo. Voy a leer un fragmentillo, voy a leer varias citas y ya algunos libros. Los voy a poner todos en la descripción, ¿vale? Para que lo podáis ver, los libros en sí. Leo la primera. Bueno, están en mi libro de Introducción al Comunismo, en una Luego hablaré de una parte de este libro, justamente de la parte que habla él. apartado que se llama Revisionismo, y hay uno que, bueno, que trato la ideología Juche, entonces lo voy a leer y lo pongo en la descripción. Al ofrecer una concepción del mundo, un concepto de la historia social centrada en el hombre, la idea Juche ha generado un gran viraje en el desarrollo de la visión del mundo. Dices, bueno, ¿es mentira? Sí.
Pero bueno, tampoco es interpretable, ¿no? Sí. A ver, cuando te explica un coreano la idea Yuche, te explica el tema de su cosmovisión del mundo. A ver, un coreano, cuando le preguntas el qué es la idea Yuche, y te dice, es que el ser humano tiene el control de todo. ¿Esto qué quiere decir? Es una visión humboldtiana. A ver, la idea Yuche no es el marxismo-leninismo y toma cosas del marxismo. También toma alguna cosa del leninismo, que esto ya lo he hablado yo en los dos especiales sobre la idea Yuche. El marxismo creó por primera vez la concepción revolucionaria del mundo de la clase obrera. La idea Juche la perfeccionó. Yo, A ver, esto en primer lugar. Ellos lo que hacen en la idea Yuche, toman los axiomas de la filosofía, como ellos lo llaman, que es los principios del marxismo dialéctico, y lo que hacen es que dejan el monismo soviético. Es decir, el principio de Chayusson lo que hace directamente es romper el monismo soviético. Eso es perfeccionamiento. Pese a quien le pese, la verdad. me he ido a Kim Jong, o sea, Kim Il-sung. Tengo libros de Kim Il-sung aquí. Yo no he visto ese perfeccionamiento en absolutamente ningún sitio. Si alguien me lo quiere indicar educadamente, estoy receptivo. A ver, cuidado, y siempre lo digo, soy muy pesado, la verdad, con los libros en papel que tengamos de la RPDC. Sobre todo si son anteriores a los años 80-90, sobre todo. Porque, a ver, las traducciones se hicieron a través del inglés y pueden estar mal. Cuidado. Ahora dejaré yo aquí abajo una página web que es de koreanbooks.kp, donde se pueden descargar los libros en español, traducidos directamente desde el coreano. Yo soy muy poco fan de la traducción a partir del inglés. ¿Por qué? Simple y llanamente porque se traduce desde una lengua que tiene un léxico muy rico, como es el coreano, a través de una lengua que tiene un léxico pobre, a otra que tiene un léxico muy grande, como es el español. Por lo tanto, la traducción queda a interpretación del traductor, que traduce de inglés al español. Mucho cuidado con esto, por favor. Desarrollando hacia una etapa superior. Pues nos ha jodido. Todos queremos ir desde el capitalismo al socialismo y el socialismo al comunismo. Eso no lo ha dicho ni Kim Jong-il ni Kim Il-sung. Eso lo dijo Marx. O sea, superación de etapas mediante la lucha de clases. Esto es Kim Jong-il, ¿eh? A mí me parece verdaderamente temerario que crean que pueden hacer esto, y más una ideología que se dedica a mezclar lo que ellos entienden del marxismo con filosofías orientales, con idealismo, incluso defienden que es una ideología que tiene cierta base étnica, racial, de sangre, lo cual es profundamente anticomunista. Vamos a ver. Lo que hace es, básicamente, Kim Il-sung, coger el marxismo y darle una reinterpretación oriental. Es decir, Marx, cuando empezó a escribir, fue en su crítica a Feuerbach, creo recordar, a la filosofía alemana, y lo interpretó desde una base europea. Kim Il-sung lo que hizo fue entretejer a Marx con las ideologías orientales. Porque, a ver, Marx lo que cogió fue la realidad del siglo XIX e hacer la primera interpretación materialista. Luego, con Kim Il-sung lo que hace es interpretar ese materialismo dialéctico de Marx, pero en Oriente, por haber en Oriente, las ideologías anteriores, ¿cuáles eran? Confucianismo, por poner un ejemplo, el budismo, que a ver, que esto ya es una religión, que cuidado, no confundir el confucianismo con el neoconfucianismo, por favor. El neoconfucianismo es una religión que parte del confucianismo. El confucianismo es una ideología súper antigua, que es de siglos de antes de Cristo, súper milenaria, y es súper amoldable. ¿Qué hicieron los coreanos? Pues coger del confucianismo, las tres partes constituyentes, coger
la piedad paternofilial. Y esto es la parte que actualmente se usa para, si un gobernante es malo, se le puede poner una de esas partes. Pero si el gobernante es bueno, se debe respetar. Hablado así de una manera rápida, ¿no? Y lo del marxismo, pues coge el materialismo dialéctico, el materialismo histórico. Sin embargo, modifica la interpretación de los principios del materialismo dialéctico. Le dan una importancia a la voluntad, que es otro. Ah, perdón, se me ha olvidado. Componente étnico. Es que depende de cómo quieras interpretar la palabra etnia. Esto que voy a decir lo trataré de manera más extensa en futuros vídeos, que son términos yucheanos que han sido traducidos directamente, pero no se saben interpretar en Occidente. Por ejemplo, tiene el principio de Choguk, que es patria, de Minchok, que es nación, y luego el principio de Pichul. Minchok es patria, patria coreana. Es decir, para un coreano, su patria es la península de Corea. Para un yucheano, la península de Corea entera. De hecho, tengo yo aquí uno de los carteles que más me gusta, que pone Hana, que arriba, bueno, pone una serie de palabras, ¿no? Una es, creo que era Choguk, la otra Minchok, la otra Pichul, que son tres conceptos, ¿no? Los que he nombrado antes. Minchok es nación. Para un coreano, nación es tanto los coreanos que están en la península como los coreanos extrapeninsulares. Es decir, coreanos de la península, los coreanos de Cheju, los Chozonchok, que son los coreanos que viven en China, los coreos Saram, que son los que están en Rusia, en Primorie, y los coreanos Zainichi, que están en Japón. Luego, el concepto de Pichul. Pichul se suele traducir como línea de sangre. Esto no tiene un concepto racial para nada, pero para nada. Porque, a ver, para un coreano, lo que es la nación coreana es como una gran familia. Es una concepción semejante, que no igual a la concepción de familia que tienen los gitanos, pero salvando el concepto racista que tienen muchos gitanos. Porque, a ver, un coreano puede ser cerrado, pero yo jamás he sufrido racismo allí estando en Corea, la verdad. También, a ver, son cerrados en cierto sentido. A ver, si tú vas allí a tocar las narices, como hacen muchos periodistas, que todos sabemos, pues se te van a cerrar y no te van a dejar grabar según qué cosas. Pichul, yo encontré la traducción también como pedigrí. Tampoco me gusta esa traducción. Eh, es difícil hacer una traducción sin hacer una traducción libre, para que sea interpretativamente buena. Porque, a ver, Pichul yo traduzco como familia coreana, en realidad. Porque en una familia hay una línea de sangre. Dos personas, hombre y mujer, tienen un hijo, luego este hijo se junta con una mujer y tienen más hijos, etcétera, etcétera. Hay una línea de sangre. Yo lo traduzco como familia coreana, porque hay un padre que sería, en el pasado sería el rey de Corea, actualmente es el tema del líder y todo esto, ¿no? Que eso ya lo he explicado, soy muy pesado, lo sé, en los vídeos sobre el tema de cómo se elige el líder, cómo es el tema de la jefatura del Estado en Corea. También a desarrollar, que la priman por encima de lo material. De hecho, para ellos lo más importante es la voluntad y la búsqueda de la independencia. Esa Aquí yo creo que Roberto hace una mala interpretación del principio de Chayuson. búsqueda de la independencia les hace justificar cualquier tipo de barbaridad porque es en bien de la independencia. Luego tienen una visión de que no saben ni diferenciar las etapas de la revolución, para ellos el Juche lo engloba todo, y encima, o sea, además de esto, para ellos el sujeto revolucionario ya no es la clase obrera, son las masas populares. A ver, masas populares, Kim Jong-il, porque yo creo que él se ha basado en el libro de soberanía yuche de Kim Jong-il, llama masas populares tanto a la clase obrera como en su época a los esclavos, tanto a la burguesía también en su época. Es decir, al sujeto que lleva adelante la revolución. Es decir, es un genérico para clase explotada. Están las masas populares, todo el mundo defienda la patria. Por eso luego hay gente pues, de una ideología bueno, tendente al fascismo que ve con buenos ojos esto. Primero,
lo ve con buenos ojos por el tema que expliqué yo de Joao Franco. Porque este tipo portugués, que es conocido en su casa a la hora de comer, hizo el libro este que yo hice un vídeo acerca de ese vídeo, en mi vídeo que se llama Es Corea del Norte fascista. Y los fascistas, pues ven con buenos ojos Corea porque se creen, yo que sé, lo que este hombre les ha comentado. Y yo, de hecho, tengo seguidores en Twitter que son fascistas, pero que se creen que Corea del Norte es algo semejante, yo que sé, al Nazgûl. Que esto, de hecho, el tercer posicionismo me parece algo aberrante, dicho sea de paso, personalmente. Y yo lo que intento decirles a estas personas es que, a ver, deja lo que has leído y céntrate en lo que hablan directamente los coreanos de Corea, no lo que ha dicho un portugués que no tiene ni idea. Por lo de la raza, o por lo de la sangre, por el nacionalismo y precisamente por eso también de que aunan a todo el mundo, pero no como un frente patriótico revolucionario, sino añadiendo incluso a las clases reaccionarias, como en la época actual y más después de esa revolución que tuvieron allí, la burguesía. A ver, en primer lugar, y esto lo voy a comentar también en un futuro vídeo que quiero hacer sobre la historia revolucionaria de Corea. Se tuvieron que juntar con la burguesía coreana, a ver, pero no con toda la burguesía, solo con la burguesía que no se vendió a los japoneses. Por lo que ocurrió en 1945 fue dividir a la burguesía en dos. A la burguesía que ellos llamaron patriótica y otra parte a los burgueses que se juntaron con los japoneses. ¿Qué hicieron con los burgueses que se juntaron con los japoneses? Pues se expropiaron las tierras y las repartieron entre los coreanos. Y de hecho los burgueses, al final lo que hicieron fue una especie como de frente amplio o una cosa así. Porque lo que estaban haciendo era una lucha de liberación nacional. Porque es que querían coger a los burgueses que eran patriotas para pillar a estos burgueses que se juntaron con los japoneses en su momento y depurarlos. Pues con los burgueses, estos que se juntaron con los japoneses, lo que ocurrió fue que se les dio el mismo destino que a los kulaks en la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque es que en la Unión Soviética, bueno, ya todos sabemos que hubo una NEP para desarrollar las fuerzas de producción. Y claro, al extinguirse la NEP, pues les socializaron la tierra y claro, acabó pues en lo que todos sabemos. No voy a decirlo porque es que no quiero centrarme en la Unión Soviética. Ellos también es algo revolucionario si defienden determinadas cuestiones. Ya luego hablaremos de la inversión extranjera, a dónde van las exportaciones de Corea y qué relaciones de dependencia tiene con China, etcétera, etcétera. Es decir, lo vamos viendo todo. Pero quiero leer una cita que tengo por aquí, con vuestro permiso, para ver el carácter interclasista, y ya no voy a leer nada más de aquí, del guión que tengo, sí, de esto no, leo. En la sociedad socialista todas las personas se transforman en trabajadores socialistas. Así. Pues no, pues no. Eso lleva un profundo trabajo de décadas. Porque, a ver, de la RPDC no podemos decir que fue socialista hasta los años 60-70. Que hubieron tres revoluciones, la técnica, la ideológica y la cultural. Que cuidado, no confundir la revolución cultural coreana con la china, que eso acabó como el Rosario de la Aurora. En primer lugar, la revolución em, ideológica se dio primero para coger a estos burgueses que eran patrióticos y decirles, oye, que aquí se te va a acabar el chollo, macho, y que aquí tú vas a doblar el lomo como lo hacemos nosotros. Yo creo que no lo hicieron de buenas, porque a mí me faltan datos, pero eso fue lo que empezaron a hacer en los años 40. Hay que tener en cuenta la guerra de Corea del 50 al 53, que en el conflicto abierto me refiero, no lo que hay legalmente hasta la actualidad, ¿no? Eh, Porque ahí se vio truncado el avance ideológico, se vio muy truncado. En una guerra tienes que dedicarte a defenderte, no avanzar en tanto en cuanto a temas sociales.
Que por cierto, este fue uno de los problemas que tuvimos en España en la Guerra Civil, que unos empezaron con sus revoluciones ahí raras, mientras que otros se dedicaban a ganar la guerra. Aunque bueno, esto se añade a otro costal. Mágicamente en Corea. Por lo que cada uno pertenece a las masas del pueblo, etc. La principal pauta para distinguir a los miembros de las masas populares no es el origen socioclasista, es decir, que tú pertenezcas a una clase, en este caso la masa popular, no lo define la posición que tienes frente a los medios de producción, que es la definición marxista, sino lo que voy a leer ahora mismo, sino su ideología. Es decir, están primando lo ideal a lo material. Esto es suyo también, ahora lo voy a decir también. La ideología socialista y comunista no es la única que sirve de fundamento ideológico para aglutinar a las personas de todos los sectores y clases, en las masas populares, o sea, carácter totalmente interclasista. A ver, en primer lugar, para llegar adelante en la Revolución Coreana, tenían que apoyarse tanto en la clase trabajadora como campesina y también en la burguesía. A ver, en la Unión Soviética montaron una NEP y además es que es historia, está documentado. Aunque bueno, en Corea también tienen montado una NEP, una especie de NEP, pero en dos zonas. Aunque, bueno, voy a hablar, de hecho, cuando se grabó este vídeo, una de las tres NEPs fue quitada, que es la de Quezón, que ahí fundamentalmente lo que se hacían eran automóviles. Sin embargo, a la llegada del socialismo, y como he dicho, tras 20 años, se logró abandonar las ideas clasistas por parte de la antigua burguesía patriótica, por así decirlo. ¿Cómo se hizo? Precisamente, pues mediante la revolución ideológica. Es decir, mm, se les ideologizó mediante la enseñanza. Es decir, eh, mediante la enseñanza, es decir, mediante la educación. Porque, a ver, por poner un ejemplo, ¿no? En el 46, que aún no existía ni la RPC, se abolieron tanto la prostitución como como los matrimonios de conveniencia, tanto como el tema de las cortesanas. O sea, eso fue un pequeño gran paso para el tema para el tema para el tema del avance social. Del 45 al 46 ya se habían socializado tierras en Corea. Se empezaban a socializar tierras por el tema este que comenté antes. El tema ideológico es importante. Si no ideologizas, es decir, si no educas a la gente en una vía al socialismo, ¿qué coño de socialismo vas a querer? Porque, a ver, muy bien, está el proletariado, está el campesinado, vale, muy bien. Pero ¿cómo narices quieres hacerte una revolución sin una revolución ideológica? Esto es un problema, y de hecho es un problema gordísimo en Cuba, que por eso Cuba ha ido en picado. Y esto lo sé yo por un camarada que ha estado en Cuba recientemente. Y lo mismo pasó en la URSS. En la URSS, a partir del 20 Congreso, fue en picado. ¿Por qué? Porque no hubo ideologización. O sea, no hubo trabajo ideológico. A la gente no se, yo qué sé, no se le da formación. Y claro, y por eso fue la URSS en picado. Lo mismo que en Cuba en picado, porque tampoco se hace trabajo ideológico. Ni técnico tampoco, porque no tienen industria apenas. Y por lo tanto, progres. Cualquiera que ame el país y el pueblo, etc., puede ser integrante de las masas populares. Partiendo de esta posición, el gran líder, camarada Kim Il-sung, impulsó con éxito el proceso revolucionario y constructivo, agrupando en sus distintas etapas que, ya te digo, la etapa es la ideología Buche, porque vamos, tiene algún texto que hace alguna distinción, pero luego en la realidad, no sé yo dónde están esas etapas para él. A todas las personas que tenían la idea de servir a la patria, al pueblo y a la nación, en una sólida fuerza revolucionaria. Nuestro partido confía en los integrantes de todas las clases y sectores que tienen interés en la revolución. Interés económico en este caso, ¿no? De la burguesía. Pero vamos. Pues sí, económico. Porque, a ver, ¿quién hace una revolución sin dinero? Es- porque, a ver, yo qué sé, por poner un ejemplo, si no pagas a un campesino, pues en este caso por parte del Estado, para que no plante, ya me dirás tú
cómo va a hacer su trabajo, o si no pagas a un funcionario, o si no pagas, yo qué sé, a cualquier trabajador. O sea, no, el dinero debe existir. Es que debe existir por el momento. Eso ya veremos más adelante, ¿no? Los acompañantes no temporales, sino eternos. Eso es negar la dialéctica. ¿Cómo que eterno? Todo está en continuo movimiento y cambio, no hay nada eterno. ¿Por qué eterno? Es idealismo. A ver, eso de acompañante eterno, yo no sé de qué traducción ha salido, la verdad, ni de qué libro. Así que no voy a opinar, la verdad. A lo mejor es una mala traducción, pero eso de eterno no sé, me pica el oído, la verdad, de un autor yucheano. Y metafísica de la peor. Vamos a poner un par de fragmentos de una de las personas, bueno, la persona que más defiende a Corea del Norte aquí en España, de una forma, desde el punto de vista bastante poco eficiente, porque creo que ya de por sí la situación es ridícula, pero creo que él da un paso más allá. Vamos a ver a Cabo de Venos hablando sobre Corea del Norte, en este caso sobre lo étnico que he dicho antes, porque parece que me lo invento yo. Podéis ir a los libros o podéis ver a su representante aquí. La característica principal que diferencia al Juche de un socialismo estándar, ¿no? Simplemente una base marxista-leninista sería primero su carácter étnico y nacionalista, muy importante. Lo étnico, ¿vale? Lo racial determina la evolución de la nación. Esto va en contra de la concepción de nación que tenemos los marxistas. Así que ese sería uno de los puntos considerables, ¿no? De diferencias respecto al marxismo-leninismo tradicional. Por tradicional se refiere al marxismo-leninismo real y no la aberración que tiene. Yo lo siento, pero aquí, lo que he dicho antes, como conceptos, en la RPC yo jamás he oído la palabra etnia, la verdad. O sea, como conceptos ideológicos he oído patria, nación y punto. O sea, bueno, y lo de Pichul, que esto es más bien familia coreana, más que otra cosa. Es la necesidad de crear una ideología que se adapte a la realidad de cada nación. Tiene que adaptar la ideología a las condiciones materiales, pero una cosa es adaptar y otra cosa es pervertir para defender algo que es conservador, tradicional en el peor sentido y profundamente reaccionario. La idea Chuchin incluso incluye, ¿no?, conceptos de origen confucionista. Es mezcla materialismo con idealismo religioso. Y de ese batiburrillo sale el engendro que representa la ideología Juche. Incluso del budismo. Lo que decía antes, a ver, no hay que confundir confucianismo con neoconfucianismo, y aquí el señor Vaquero lo confunde ampliamente. ¿No?, que está tan arraigado en la península coreana. Pero es que también está muy arraigado el catolicismo y nosotros luchamos por una concepción materialista y científica. O sea, abrazar lo religioso es renegar del marxismo. En Corea no se abraza lo religioso, de hecho, no se permite por constitución meter más religiones, aparte de las tres ramas del cristianismo, del tema del tema este del chondoísmo y del budismo. Bueno, y el muismo, que es el chamanismo coreano. Por ejemplo, si alguien intenta meter el Islam en Corea, a esta persona se le expulsa de Corea. Si alguien intenta meter el judaísmo, 3/4 de lo mismo. Y de hecho, actualmente en la RPC, si mal no recuerdo, quedan como 1000 personas en Pyongyang que sean católicas, y en todo el país como 5000 personas, si mal no recuerdo. Tampoco, a ver, que el cristianismo tampoco es que haya sido muy, o sea, muy aceptado en la parte norte desde un principio, vamos. Lo que sí es mayoritario es el budismo, que tampoco lo que se puede hacer es, que yo sé que este señor le gustaba mucho el tema de Albania, es perseguir a las religiones, cada cual que crea en lo que quiera. Ya llegará el momento, mediante lucha ideológica, revolución ideológica, lo que antes he dicho, que estas personas abandonen sus religiones. Vamos a ver el siguiente. Pues esto es oro puro, ¿eh? Esto es oro puro, de verdad. Los norcoreanos salen un día de luna llena a rezarle a la luna, ¿no?, para que la familia tenga buena salud o que
para que haya una buena cosecha. A mí esto me parece estupendo, es decir, yo no la libertad de culto. Si quieren abrazar a la luna, pues que vayan. Pero lo que hay que promover desde el Estado, si está en poder de la clase obrera, es la concepción materialista. Cada uno crea lo que quiera, pero ya está. O sea, no hay que sacar el músculo de que la religión tenga mucha implantación. Entonces, A ver, yo me acuerdo de esta entrevista que le hicieron a Alejandro. Y a ver, aquí Alejandro no dice nada del tema que se ha implantado desde el partido, sino que es que la gente lo hace y ya está. O sea, como algo cultural. Algunos lo hacen, otros no. O sea, no, o sea, eso no es cierto, vamos. Hay gente que lo hace y gente que no, y ya está. O sea, no tiene mayor importancia. existen unos elementos, digamos, espirituales, ¿no? O religiosos, incluso en varios aspectos de la vida, que no han sido erradicados simplemente por tener una base puramente materialista, Sí, una cosa es no erradicarlos y otra cosa es fomentarlos. Que luego veremos ejemplos muy absurdos de esto. sino que se conservan Es que no se fomenta, repito. y se preservan con la propia ayuda del Estado. Ese es el problema, ese es el problema, que la religión tiene que ser una cosa privada, particular, no una cosa que fomente el Estado. Ese es el problema. Es otro ejemplo más de por qué Corea no tiene nada de revolucionario y en realidad lo que hay allí es capitalismo de Estado. A ver, esto creo que es un recorte un tanto interesado. En la RPDC no se fomenta la religión. Es que no se fomenta. Lo único que se hace es proteger los lugares de culto por parte del Estado y ya está. Y luego el resto que hagan lo que quieran dentro de los lugares de culto. Lo que sí está prohibido es el fomento de estas religiones por parte de los creyentes. Por ejemplo, no se puede evangelizar por parte de los cristianos. No se puede, está prohibido. No se puede hacer proselitismo religioso. Está prohibido. De hecho, ha pasado con muchas personas que han llevado una Biblia con propaganda de su secta. ¿Qué pasa? Que se han enterado los guías que vienen de una secta nueva católica o de lo que sea, ¡pum! Y les han largado. Pero a la gente común que han llevado su Biblia y todo esto, bueno, vale, otro creyente más que hay que conocer el país. De hecho, por parte de los protestantes han ido muchos, de hecho, protestantes muy conocidos. Por ejemplo, estuvo el pastor Billy Graham, protestante. O sea, y no hubo ningún problema, pero cero problemas, la verdad. Y no fue a predicar, lo único que fue, se reunió con los cristianos protestantes de Pyongyang y punto. Habló con Kim Il-sung, creo que fue con Kim Il-sung o con Kim Jong-il, ahora no me acuerdo, ¿no? Pero no es un dato importante. Y bueno, seguimos. Y algo conservador y reaccionario. La ¿Conservador? O sea que en la Segunda Guerra Mundial, cuando se hicieron agrupaciones de cristianos ortodoxos, de musulmanes, llamando a la yihad contra el invasor alemán, ¿eso es reaccionario? Primera noticia, oyes. O sea, si lo hace Corea es reaccionario, si lo hace la URSS, no. Curioso. iglesias católicas, protestantes, incluso muchos templos budistas que quedaron arrasados por los bombardeos de la guerra de Corea fueron reconstruidas con dinero estatal. Pues eso no me parece bien. No me parece bien. Creo que se deben de reconstruirlo los propios creyentes. Pero bueno, mira, incluso que lo reconstruyeran. Bueno, eso es opinable. Allí lo mantiene el Estado por una sencilla razón. Porque, a ver, hay templos budistas que no fueron arrasados, que son milenarios, como el templo de Pojión, que es milenario, y allí lo mantiene el Estado. O sea, mantiene el tema de la infraestructura. ¿Por qué? Porque es milenario. Como por ejemplo, ¿qué pasaría aquí si supongamos, ¿no? En una hipótesis que propongo. En España llega el socialismo y ¿qué pasa si dejamos de mantener el monasterio de San Lorenzo? Por poner un ejemplo, ¿no? Que es historia española. Pues que perdemos un trozo de la historia de España. En el caso de Corea, el templo de Pojión se perdería y es algo terrible, vamos. Pero es, como digo, este señor que opine lo que quiera. Porque en Corea ellos siguen adelante con esto. Tampoco me parece tan mal, pero lo que me parece mal es que luego se dediquen a promoverlo. Es decir, que eso se muevan ellos para hacer sus cosas. No hay que promoverlo desde el Estado. Es que no lo promueven desde el Estado. Insisto, no lo promueven desde el Estado.
Desde el Estado hay que promover una conciencia, o sea, una concienciación materialista, una educación materialista. Y es materialista, por ejemplo. En secundaria, si mal no recuerdo, leen a los clásicos, leen a Lenin, a Marx, a Stalin, y la verdad, no hay ningún problema. O sea, cero problemas. De hecho, yo me acuerdo la tercera vez que estuve, dos puntos que me encantaron. Me viene mi profesor de coreano, y uno de los dos profesores que tuve, el profesor Pak, y me expone lo que él llamaba los axiomas de la filosofía. Y me recitó, bueno, recitó, me dijo los 4 principios del materialismo dialéctico. Y dije, bueno, eso es lo que he estudiado yo cuando estuve en la Unión de Jóvenes Comunistas de Madrid. Ojo. O sea, que se basan en cierta parte en el marxismo, ¿no? En el tema materialista, porque lo estudian desde la secundaria. Y luego también los pioneros también lo estudian otra vez, el cuerpo de pioneros que tienen ellos. Y luego, otra anécdota que tuve en el tercer viaje, que tuvimos reuniones con chicos que están aprendiendo español. Creo que fue con los chicos que estaban en cuarto, en tercero, en cuarto de español. Pues allí son español, para aprenderlo son 5 años, ¿no? Lo tienen ellos organizado así. Yo en tercero, en cuarto. Y uno de los chicos, creo que era ellos lo llaman como jefe de clase, es como los delegados de curso aquí en España. Este chico me empezó a hablar de un par del libro de Stalin de principios del leninismo. O sea, yo me quedé sorprendido porque un chaval de unos 16 años y se lo sabía de cabo a rabo. O sea, es algo que me sorprendió para bien, la verdad. Seguimos. Y científica. Tengo otro vídeo, otro más, que es sobre la figura del padre líder cohesionador de la sociedad, porque en la tradición hay cosas que hay que mantener y preservar, pero hay cosas que son de progreso, pero las que no son de progreso hay que desecharlas y hacer que desaparezcan. Entonces, porque sea tradicional, Eso, Roberto y yo estamos de acuerdo en este aspecto. que en Corea del Norte tengan la figura del líder, etcétera, que fomenten, que sea el cargo hereditario, etcétera. El cargo no es hereditario, eso para empezar. Em, para, mm, para el tema del poder en un estado, lo que se necesita es una legitimación del poder. Esto en cualquier tipo de estado, en cualquier tipo de organización social. En el caso de los imperios será por voluntad divina. En el caso de los reinos medievales, por la voluntad de Dios. Luego, esto fue evolucionando. Después de la Revolución Burguesa fue por temas de la Constitución, pues se escribió una Constitución y era por mandato de la Constitución de la burguesía. Eso hasta el día de hoy en los estados burgueses. Luego ya, pues se desechó la monarquía y el que tiene el poder, que es la clase burguesa, pues la legitimación del poder lo da los votos. Es decir, ha pasado de mandato divino a mandato por parte de los votos. Es decir, electoral, mandato electoral. Cada 4 o 5 años, los que sean. En el caso de Corea, lo que se hace es, y esto me refiero al vídeo que hablaba yo sobre el tema de la jefatura del Estado, lo que hay allí son, en las elecciones generales, que son cada 5 años, por cierto, son legislativas. Es decir, votan diputados por cada distrito a la Asamblea Popular Suprema, que es el órgano legislativo de la RPDC. De ahí eligen primero el gobierno y segundo eligen lo que se llama el Consejo de Asuntos Estatales. El Consejo de Asuntos Estatales es el órgano colegiado que hace la función de jefe del Estado. Ojo, mucho ojo con esto. Y luego, dentro, como no pueden ir un montón de gente a recibir a jefes del Estado, pues nombran a un a un presidente de ellos. En este caso, pues Kim Jong-un, porque antes no existía esto. Antes eh, hubieron 2 nombres anteriores, que era el Comité de Defensa Nacional, y anterior creo que era Consejo Popular, una cosa así creo que era. Tengo una pequeña constitución y lo estuve hojeando el otro día, ¿no? Corea siempre ha sido así. O sea que de jefatura del Estado ha sido siempre colegiada. O sea, no ha sido una sola persona que tiene el poder, no.
ha sido colegiada. Y luego una persona es un primus inter pares de ese consejo de asuntos estatales actual. Y luego aparte, que es que el tema de jefatura del Estado está muy disperso, porque a ver, luego también ciertas cosas también las tiene el presidente de la Asamblea Popular Suprema, aparte, cuando no está, cuando no está, cuando no está disponible el presidente de asuntos, del Comité de Asuntos Estatales. Por ejemplo, para recepción de líderes extranjeros, cuando el presidente del Comité de Asuntos Estatales, pues lo recibe el presidente de la Asamblea Popular Suprema o el presidente del gobierno, incluso. O sea, para estas cosas está el poder muy disperso, la verdad. O sea, no es uno que hereda, no, no, eso no. Que a ver, que también es una coincidencia, que también es muy confuciano esto de que, o sea, la familia está el padre, tal, los hijos, con sus hermanos, tal. O sea, esto también se aplica a la sociedad coreana, y no solo en el norte, sino también en el sur. Que pasó con un presidente, Park Chung-hee, que su hija también fue presidenta muy a posteriori. O sea, con esto es de la sociedad coreana como tal. Esto es confucianismo en vena. Es decir, piedad paterno-filial se llama. Etcétera, todas las pamplinas que hacen a nivel de folclore para justificar que de un líder va de padre a hijo, eso es profundamente reaccionario. Es decir, no había tradición aquí en España de haber autoridades fuertes, de reyes, etcétera, y nosotros estamos en contra de ello, es decir, no estamos a favor de la monarquía. A ver, esto cae en la misma posición que el Partido Demócrata de Estados Unidos. O sea, esto es propaganda gringa 100%, vamos. De la monarquía absoluta. Por supuesto que no. Entonces, este tipo de cosas, pues a mí me parece, y sobre todo que gente comunista, aquí en España se dedica a defender esto, es que una de dos, o están muy equivocados, o son contrarrevolucionarios y lo que quieren es engañar a la gente. A ver, este señor tiene que leer más sobre Corea, la verdad. O sea, no sé yo. Una cosa es que criticas a Corea, que me parece legítimo, y otra cosa es soltar lo que suelta la propaganda yanqui, que es lo que acaba de hacer este señor durante este corte que he hecho. Existe un padre y esa es la figura del líder. Por eso es tan importante Lo que acabo de decir. una figura cohesionadora de toda la sociedad. Ese es el rol que ejecuta en este caso el líder, que es el centro de conexión en la unión de todos los ciudadanos. Así que es un poco complicado porque hay que... A ver, aquí lo que dice Alejandro, él lo explica más desde el punto de vista cultural. Yo lo explico más desde un punto de vista político, que lo que dice Alejandro también es correcto. También el presidente del Comité de Asuntos Estatales, lo que se llama el líder, actúa como fuerza cohesionadora del pueblo. Insisto, Alejandro lo explica desde un punto de vista más cultural. Yo lo explico desde un punto de vista más político y más del punto de vista más legal. O sea, y yo lo digo con la Constitución socialista de la RPDC en la mano. entender primero filosofía un poco oriental y Exacto. luego política, entender qué es la idea Juche y qué es el socialismo. Que eso no es socialismo, y eso es algo ridículo, verdaderamente ridículo. O sea, yo he visto imágenes que ahora vamos a poner aquí de actos de masas que dices, mira, es que hay que luchar contra esto, hay que luchar contra el culto de la personalidad. Y aquí la gente dirá, sí, pero en la época de Stalin también había, Stalin luchó contra el culto de la personalidad, tiene un montón de escritos y hay un montón de memorias de gente defendiendo las posiciones que tuvo. Él luchaba contra eso, en Corea se fomenta. Para empezar, en Corea no se fomenta el culto a la personalidad, en primer lugar. Voy a poner, por ejemplo, el tema de las estatuas de Mansudae, que acaba él de poner. Las estatuas de Mansudae se colocaron post-mortem, en el caso de Kim Il-sung y en el caso de Kim Jong-il, en ambos casos. En el caso de Kim Il-sung, porque a ver, Kim Il-sung, de hecho, voy a poner el ejemplo, yo tengo el pin de los líderes, aquí, lo tengo yo aquí, a ver si enfoca, yo lo tengo aquí, que me lo regalaron los coreanos. Hay varios tipos, ¿no? Están los redondos y está en una bandera con los dos líderes, ¿no? El de Kim Il-sung se hizo un poco, digamos, al margen de la ley, por lo que me comentaron mis amigos coreanos, porque es que no quería él que se hiciese, y de hecho como que medio se prohibieron. En el caso de Kim Jong-il,
se hicieron post-mortem, de hecho. Porque es que ellos no querían el culto a la personalidad. Ellos siempre han sido un coreano más al lado del pueblo coreano. Siempre lo han sido. Por eso les querían mucho. Por eso mismo. Y de hecho hay una anécdota en la época cuando fue Kim Il-sung, iba por las granjas de Corea para ver cómo iba la producción. Y en una de ellas, en Chonsan-ri, le empezaron a comentar cómo iba todo, tal, y le dieron una habitación para él para poder dormir. Y uno de sus ayudantes cambió el catre que tenían los campesinos por una cama más cómoda. Y Kim Il-sung se pilló un mosqueo enorme y pidió que le pusieran el catre que tenía. Porque él dijo, palabras textuales, que tenía que vivir como viven los campesinos, para saber lo que se puede mejorar. Y esto es algo que me han comentado los mismos coreanos, tanto mis guías de las 2 primeras veces, como la tercera vez mis profesores. Seguimos adelante. Es la diferencia. Aparte de que está en la comunista y es un reaccionario, es decir, obviamente hay más diferencias. Otra cosa que me molesta No sé este señor que tiene con la palabra reaccionario. Para él todos somos reaccionarios. No lo sé. bastante la posición que tuvieron desde el 20 Congreso, porque hay gente que dice, no, es que combatieron. Bueno, hay múltiples textos en los cuales se ve perfectamente que ellos apoyaron en un principio todo el tema del 20 Congreso y que posteriormente, aunque tuvieron momentos de rifirrafes, al final, bueno, ellos se pegaron a China, pues esa ruptura China y la Unión Soviética, pues ellos se quedan con China, pero ellos tienen una posición de conciliación con el resto de los otros tipos de revisionismo. En primer lugar, cuando ocurrió lo del 20 Congreso, ya fallecido Stalin, les importó bien poco, la verdad, porque es que ellos siempre se han plegado a sí mismos, a Corea. Por poner un ejemplo, en la ruptura sino-soviética, ellos se quedaron con China, pero porque era ya con Stalin fallecido. Es decir, con Stalin están con la Unión Soviética, por supuesto, al 100%. Pero claro, era esto de elegir o China o a Khrushchev. Que a ver, que tampoco era elegir a China y mantener ahí como un país títere, no. Esto no lo querían los coreanos, no lo querían ni lo quieren actualmente, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que dentro del seno del PTC habían varias líneas en aquel entonces. Estaba, bueno, un poquito antes, en la época de los 40-50, estaban los pro-URSS, que están a favor de Stalin. Luego, posteriormente, los pro-URSS, que están a favor de Khrushchev. Los yuchanos, que están a favor de Kim Il-sung. Y luego los maoístas, que están a favor de que fuera una especie como de estado títere, entre comillas, ¿no? De China. Y es que, a ver, luego a posteriori pasó una cosa que fue la ruptura del Kame. El Kame, o Comecon, dijeron los coreanos, vamos a ver cómo se tercia aquí el tema de la comida. Y vieron que a Cuba básicamente la convirtieron en una plantación de caña. Dijo los coreanos, no, esto no nos conviene para nada porque nos van a convertir a nosotros en una plantación tanto de maíz como de arroz. Y por eso estuvieron solo de observadores y se salieron. Seguimos adelante. Porque ellos también lo son, tienen una postura de conciliación. O sea, lo que Corea del Norte tuvo una posición No, tuvieron una posición de conciliación de clases antes de la llegada del socialismo, antes de que se impusiera la revolución como tal. Pero era como esto, o sea, es como todo. Tú no puedes llamar al hada roja de la revolución y que con la vara, ¡pum!, socialismo, no. O sea, esto tiene un proceso, que en el caso de Corea fue de unos 20 años más o menos. De 20-25 años más o menos. contra la revisión, eso es mentira. Eso es un mito y ya haremos otro vídeo si os gusta para desmontar este tipo de cosas de una perspectiva más histórica e ideológica. Quiero leer la posición que ellos mantuvieron sobre las citas, he dicho que no iba a leer más, pero aquí está el libro. Voy a leer un fragmento hablando sobre la comité, ¿vale? Leo la cita. Una de ellas, porque muchísimas. La idea Juche definió la independencia como principio fundamental de las relaciones entre los partidos y entre los estados, con lo cual impuso un nuevo viraje en el desarrollo del movimiento comunista internacional y en las relaciones internacionales. Es decir, Kim Jong-il está en 1982 diciendo que ellos impusieron un cambio. A ver,
en el diario Juche se critica la Comintern, básicamente porque es que desde la URSS se intentó meter mano a Corea. Y es que, a ver, no a la RPDC como tal, sino, sino mucho antes se quiso meter mano al PTC. Pues es que, primero de todo, la Comintern se disolvió el 15 de mayo de 1943. Es decir, 5 años antes de... 5 años antes de fundarse la RPDC. Y claro, el PTC, el Partido de los Trabajadores de Corea, no existía aún. Es decir, esto no sé yo de dónde lo ha sacado este señor. Porque es que, aparte, en los años 40, los comunistas coreanos aún están muy dispersos, la verdad. Y lo que existía en Corea, pues era el estado este que era, que era el estado japonés, nada más, era el imperio japonés. Hasta el 45 no podemos hablar de Corea como tal. Seguimos adelante. ¿Qué cambio? El de la destrucción del movimiento comunista, ¿qué cambio? ¿Qué están admitiendo que han sido parte de ello? Porque si no, no tiene ningún sentido. De hecho, en otro texto dice, 10 años después. A ver, que también la Comintern, muchas cosas que hizo fue criticable, la verdad, aunque no voy a entrar en eso. Pero incluso después de que la Internacional Comunista había sido disuelta, las viejas prácticas perduraron por mucho tiempo en las relaciones entre los partidos comunistas y de los trabajadores. Prácticas que tenían que ver con la aceptación dogmática de las líneas y políticas realizadas por un país importante que había realizado la revolución socialista antes. La Comintern era un partido comunista internacional y los partidos de cada país eran las secciones. Era unir a todo el movimiento comunista revolucionario en una unidad y actuar como un puño contra los capitalistas. Pues obviamente tenía un peso especial a la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque era el que más grande, el que más capacidad tenía, el que tenía más experiencia, etc. Entonces, obviamente, pues tenía esa posición, pero no imponía las cosas. Que no las imponía. Si de hecho hay un texto de Kim Il-sung en el que criticaba que el tema de la Unión Soviética se copiara y se pegara en la RPDC. Y criticaba tanto a la Unión Soviética como a camaradas suyos, que literalmente, y pondré este texto, el PDF en los comentarios o donde pueda, que cogieran cosas del Pravda, las tradujesen al coreano y que directamente fueran traducciones en coreano en el Nodo Sinmun, que es el periódico que tiene la RPDC actualmente. O sea, cuidado con estas cositas. Pues que no se puede copiar una experiencia de otros países y pegarla. No, para nada. Para nada, no. Se tiene que adaptar como mucho. Y si no, pues probar con otras cosas. Pero no se puede copiar y pegar porque los rusos son los rusos y los coreanos son los coreanos. Punto. No es verdad. Lo que pasa es que ellos querían actuar de forma anticomunista y la Comintern controlaba ese tipo de acciones, igual que lo hizo con China, etc. Entonces, claro, cuando la Comintern dejó de existir, para ellos fue como un soplo de aire fresco. ¿Por qué? Porque debieron hacer lo que quisieron, entre otras cosas ponerse, en el caso de los chinos, al servicio de los americanos contra la URSS, que era una especie de imperialismo frente a otro imperialismo, es decir, no había ni uno mejor que otro. Pero lo que sí hay que ver es que ellos no actuaron de una forma internacionalista, desde la perspectiva comunista. En ningún momento. No, es que Corea del Norte es internacionalista. ¿Internacionalista de qué? ¿Qué ha hecho internacionalmente? Internacionalmente, pues, por ejemplo, cuando Angola y Mozambique se independizaron de Portugal, pues literalmente llevaron a un montón de gente, a un montón de técnicos básicamente a montar las infraestructuras del país. A China mandaron técnicos de temas arroceras y tal para mejorar las plantaciones de arroz. Porque, a ver, bien es cierto que la RPDC se fundó en el 48 y en el 49 se fundó la República Popular China. En Cuba también estuvieron técnicos en un principio coreanos para temas de la industria, si mal no recuerdo. O sea, eso es internacionalismo, no imposición. O sea, no confundamos términos. ¿Tener dependencia con China? ¿Qué ha hecho internacionalmente? Ellos miran por sí mismos porque son nacionalistas, lo dice hasta Cadore. Esa es la... A ver, claro que tienen que mirar por sí mismos antes que por los demás. Y eso no es nacionalismo, eso es amor propio. No sé yo.
realidad. La realidad que vamos a seguir explicando, por supuesto. Sobre la monarquía juche, porque es que para mí Corea es una monarquía con rasgos feudales. Ahora aquí pues, tienes elecciones, y dicen, no, pero es que realmente manda la Comité Central, pero por el tema cultural tiene que ir de padres a hijos. Como mira, es que llevamos por la tercera generación camino de hacia la cuarta y es verdaderamente ridículo. El secretario general de un partido tiene que ser la persona más válida de ese partido. No por ser el hijo de no sé quién, o porque culturalmente no sé cuánto. No son más que excusas baratas para justificar algo Esto ya lo hemos montado hace unos minutos, la verdad. desde un punto de vista materialista revolucionario es injustificable. De hecho, aquí Y de hecho, a ver, Kim Jong-il, antes de ser elegido como presidente del Comité de Defensa Nacional, primero fue secretario de organización en el PTC, pero él lo que quería trabajar era de artista cinematográfico. De hecho, el libro que está él leyendo y citando es sobre Yayuche. Yo me lo he leído y es que, jolín, yo muchas veces lo he hablado con camaradas y es que usa muchas florituras literarias. O sea, yo invito a leerlo, pero es que usa muchas florituras. Y eso es una crítica que hago yo, constructiva. Que para explicar la política hay que ir al grano. O sea, no usar florituras literarias o sea, ni nada. O sea, ir al grano y punto. Pero porque este hombre iba para artista, no para líder de su país. O sea, eso se lo impusieron a él. O sea, no, se lo impusieron entre comillas, por así decirlo, ¿no? Seguimos adelante. ponen el ejemplo también de la hermana de Kim Jong-un, tanto por aquí el nombre, que se tanto nombre frente Elías, está Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un, y ahora la que podría haber sido su sucesora, Kim Jong-sun, que es Kim Jo-jong. Esta es la hermana de Kim Jong-un. Que a ver, que por salir mucho en las cámaras no te hace ser nada, la verdad. Yo he ido en televisión y no me hace ser presidente ni alcalde de Madrid. Vamos, la verdad. la número uno de la organización femenina, bueno, la Unión Socialista de Mujeres, la organización femenina de Corea del Norte. Cuando se hizo este vídeo, el único cargo que tenía Kim Jong-un, si mal no recuerdo, es el de subdirector del Departamento de Propaganda y Agitación del PTC. También, bueno, a posteriori fue diputada de la Asamblea Popular Suprema. O sea, pero poco más. O sea, solo tenía esos dos cargos. Y seguimos adelante. ¿Pero qué es esto? Parecen los Borbones con la endogamia, es que parece lo mismo. ¿Cómo puede haber gente comunista que apoye esto? Endogamia no sé, pero Kim Jong-un y Kim Jong-un, su madre era Zenichi, si mal no recuerdo. Es decir, coreana de Japón. O sea, endogamia más bien poco. Que es puro capitalismo de Estado. Es esa familia y la burocracia que hay alrededor la que es la dueña de Corea del Norte. Burocracia. Esa familia, pero vamos a ver, defíneme capitalismo de Estado, macho. Pues yo no sé qué tendrá que ver esto con el capitalismo de Estado. Porque, a ver, la economía en la RPDC, un 95% está socializada, está en manos del Estado. El otro 5% está en manos del Estado, pero pueden invertir extranjeros. Que a ver, quien lleva esto, yo creía en un principio que era un fulano que tenía, o varios fulanos que tenían varias empresas, pero no, esto, siempre el que te atiende para inversiones y tal es un funcionario del Estado. O sea, no está en manos privadas. Lo más privado que hay en la RPDC son las cooperativas. Es lo que está, lo más privado que hay allí. Punto. Es que esto no es la historia de, no, es un régimen comunista terrible. Ojalá, ojalá fuera un régimen comunista, ojalá. No tendría nada que ver con esto. Nada que ver. Sobre la mitología, que vais a partir de risa. Me han seleccionado dos, que van a estar ayudando con el guión, que es lo de la grulla deprimida por la muerte del líder y lo del Monte Pactu, como se diga. No se puede decirlo bien. Leo el de la grulla. Pectuzán o Monte Pectú. Y os voy a decir una cosa, por favor, no le llaméis al Monte Pectú Monte Pectuzán, porque es Monte Pectú. O sea, San es montaña. Deprimida, ¿vale? Esto es de la Agencia Telegráfica Central de Corea,
¿vale? Sobre los fenómenos naturales observados el 21 de diciembre de 2011. Alrededor de las 9:20 del martes, una grulla de Manchuria fue vista volando durante 3 veces antes de posarse sobre un árbol. Esto es como de coña, en plan de... Mira, yo estoy allí, ¿vale? Supervisando lo que sea. Me llega este informe y yo digo, esta gente va o puesta de ketamina o borracha. O sea, o el 28 de diciembre, en plan de... No hay otra opción. La grulla se quedó allí por mucho tiempo, con su cabeza bajada, y voló en dirección a Pyongyang, como se diga, alrededor de las 10. Al observar esto, el directorio de la Oficina de Gestión para el Emplazamiento Revolucionario de Hanun, una ciudad, y otros dijeron en unión que incluso la grulla parecía llorar por la muerte de Kim Jong-il. Esto parece algo serio. A ver, esto es simplemente una noticia que le han metido alguna cuestión literaria. La grulla en la cultura coreana tiene que ver con la transfiguración del alma. O sea, poco más. O sea, eso lo han puesto como algo literario y punto. Ya está. O sea, no tiene que ver que ellos crean en eso. O sea, no tiene nada que ver. Para un informe, de verdad, de un horror. De hecho, cuando se pone una esquela aquí en España, se suele poner RIP, Requiescat in Pace, o DEP, Descanse en paz. O sea, y no es que para alguien que esté muerto, es que esté descansando. Es que ha fallecido, punto. O, por ejemplo, que somos más ateos, yo suelo decir cuando alguien fallece, que la tierra sea leve, que esto es de procedencia directa de los romanos. Es algo cultural, o sea, punto. No tiene más cosa. ¿No? ¿Os parece serio? Es que me recuerda a Maduro hablando del pajarito ese que era Chávez y que hablaba con él. De verdad. Toda persona con Venezuela no tiene nada que ver con Corea. un dedo de frente piensa que están borrachos. En el mejor de los casos. Esto es anticomunista. Lo del volcán. Esta aparición grandiosa del sol continuó varios días. Las observaciones meteorológicas en la zona dicen que en el monte Paetu, la salida del sol no había ocurrido durante 3 días consecutivos. Eso no ha pasado nunca. Literal. Noticia. El Monte Pecto es un volcán. Es un volcán, aunque esté extinto, pero es un volcán. De hecho, si uno ve el Monte Pectú, yo he estado una vez allí, tiene una laguna en medio. Y eso se llama caldera. Es decir, que el Monte Pectú es un volcán inactivo. Realmente, eso no ha pasado nunca en la vida. 3 días consecutivos, vale, y dices, ¡oh! 3 días se han pasado, jajajaja. Son los mismos, ¿eh? Los del mismo informe. La agencia telegráfica, pero en 1997. Telegráfica, perdón. Sin embargo, en el periodo emocional, cuando el gran general Kim Jong-il fue elegido como secretario general del Partido del Trabajo de Corea, la salida del sol continuó durante 25 días consecutivos, extendiendo un grandioso paisaje. Mira, es que esto ya es... Insisto en lo mismo, esto es simplemente literatura. O sea, que lo han querido hacer así muy floriturado y ya está. O sea, no tiene la mayor importancia. una bola, mira, ya es una bola a un nivel que no puede haber nadie que no tenga graves problemas cognitivos que se lo pueda creer. ¿Quién se puede creer esto? No sé, gente como los medios occidentales, alguien que quiere criticar a Corea sin información, no sé, y que lo muestra como real. O sea, que real es, pero que simplemente es algo lírico. O sea, lo quieren poner bonito y punto. O sea, no tiene más vuelta de hoja. A mí se me ocurren unos cuantos de Twitter, pero... porque están un poco jodidos en general. Es que esto es de coña, de verdad. Es verdaderamente de coña. Sobre la economía, tiene relaciones de dependencia con China. No solo de supervivencia a nivel de política, porque nunca han tenido problemas, etcétera. Al final siempre se arreglan porque a China le conviene tener a Corea del Norte ahí. A ver, en primer lugar, China ha puesto en el pasado sanciones a Corea. Eso para empezar. El principal mercado que tiene es con Rusia, no con China. Con China, bueno, tiene alguna cosa de comida, alguna cosa más, pero a nivel con empresas privadas. Y porque lo pasan de bajo cuerda, la verdad. Con quien tiene todo el tema de mercado es simple y llanamente con Rusia. Porque China no tiene poca chicha, la verdad. Por el tema, sobre todo con empresas públicas chinas. Porque les han puesto sanciones. Porque es que China, y sobre todo por el tema de ensayo de armas nucleares. Porque la ONU, bueno, Estados Unidos en realidad, estuvo detrás de China para que le impusiese sanciones. O sea, cuidado con China, que no, a lo mejor no es tan amiga de la RPDC. Cuidado.
Si no, Corea del Norte no existiría. Están con el proceso ese de unificación con dos sistemas que va a acabar como el Rosario de la Aurora, ya os lo digo. Es decir, con un régimen como el del sur en toda. A ver, mm, sí, un régimen de dos sistemas, ¿por qué no? La verdad. En el caso de Macao y de Hong Kong, están ahí y punto. En el caso de China. ¿Por qué no en Corea? ¿Por qué no mitad sur capitalista, mitad norte socialista? ¿Por qué no? Y de hecho ya está firmado. Lo único que está alargándose el tiempo porque siempre está metiendo la manita a Estados Unidos. Porque no le conviene que las dos Coreas estén en paz. De hecho, cada vez que hay una reunión intercoreana, que siempre se da cuando no hay un presidente del sur que sea conservador, por ejemplo, ahora con Yoon Suk Yeol, que es un reaccionario de tomo y lomo, pero un reaccionario de verdad, no se puede dar. Pero en el caso con Moon Jae-in, que es el presidente anterior, sí se ha dado en varias ocasiones. Y de hecho, los pasos más importantes que se dieron fue con Moon Jae-in y con Donald Trump. Pues Donald Trump, para analizar a este hombre, bueno, hay que saberlo analizar, la verdad. Yo siempre digo que para analizar a Donald Trump hay que tener en cuenta que no es un político, sino un millonario, un hombre de negocios. Pero claro, con Donald Trump no se dio el tema de la paz de la guerra de Corea, porque está detrás John Bolton, que es propietario de grandes armamentísticas, pinchando para que no firmara la paz. ¿Por qué? Pues, lo acaba de decir, sota caballo rey. Empresario de armamentísticas, guerra, pues vendo más. O sea, sota caballo rey. Seguimos. A Corea, sino tiempo al tiempo, porque no hay forma de que pueda competir el norte, a no ser que China se meta de verdad ahí, que eso ya lo veremos y lo analizaremos. Voy a poner aquí abajo también los 10 puntos de la unificación de la patria y también voy a poner más cosas sobre el tema de la unificación, porque hay bastante material al respecto. Pero, mira, aquí tengo unos datos del informe diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, febrero de 2021, en el que habla Del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, es decir, el mismo ministerio que expulsó al embajador de la RPDC y al cónsul. Cuidado, o sea, cuidado con la objetividad de los datos. de que el 65% de las exportaciones de Corea son a China. Las importaciones no, pero las exportaciones sí. Y esto Pues no, pues no. Corea está sancionada por China y dudo mucho yo que sean a China. Porque estos datos, para empezar, Corea no los publica. Y ahora vamos a ver la fuente de estos datos. realmente es un dato importante para entender cómo se produce o lo poco que se produce en Corea. Y a nivel económico, luego también están las zonas especiales en las cuales De hecho, creía que le iba a decir, pero la fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores es la CIA. El CIA es World Factu, el libro de hechos de la CIA. O sea, o sea, Estados Unidos es el mayor enemigo de la RPDC. O sea que hay que cogerlo, si no con pinzas, sino desecharlo directamente. no solo las de China, ¿vale? Sino las que tiene, por ejemplo, con Corea del Sur, en el cual los trabajadores de Corea del Norte están en una situación bastante deplorable, cobrando unos sueldos de miseria, y lo que hacen es trabajar para empresas de Corea del Sur. Fuente de estos datos, porque yo no, la verdad, yo estos datos lo desconozco. No sé qué salario cobrarán en la zona especial de Quezón, porque esto ya está cerrado desde hace años, la verdad, desde hace ya bastantes años. Y las únicas que siguen abiertas es Sinuiju y Rason, que es en la frontera tanto con China como con Rusia. O sea, no, no, que no, que esto no vale para nada, estos datos. Zonas especiales. Están los empresarios forrándose, por un lado los empresarios y por otro lado los otros empresarios que son los del Partido del Trabajo. El último empresario de manera ilegal que hubo, o sea, de manera ilegal, porque allí una persona no puede ser empresario, no puedes fundar tu propia empresa de manera legal, al menos. Fue fusilado. Y estoy hablando de Chasontec. Por este tío era un corrupto. Y el Bárcenas, por arriba, vamos, Bárcenas podría ser un aprendiz de este señor, la verdad. Pues el tío lo que hacía era llevarse dinero a China,
vender territorio coreano a China, etcétera. Este era un corrupto supremo. ¿Y son los que son los dueños de todo ahí? Entonces esta es Y fue fusilado. Por eso fue fusilado, por alta traición. la realidad, ¿no? La realidad de Corea, que bueno, el socialismo, ¿no? Con características coreanas, lo cual es mentira, porque ellos hablan de la época Juche o Época Juche. Que bueno, ya expliqué yo el tema este al principio del vídeo. Juche, como dice el otro, y que eso ni es socialismo ni es nada. Ni lo va a ser, porque es que ya hace muchos años que están en el poder ahí y los avances Iba a decir una cosa, pero mejor me la voy a callar sobre Albania. que hay son pues a nivel militar, pero también avanzan Corea del Sur, Estados Unidos, etcétera. Entonces es un avance relativo. Yo creo que Corea del Norte no está caminando hacia ningún socialismo, al contrario, y en las condiciones materiales actuales no se va a dar ese socialismo en Corea del Norte. Entonces la gente pues puede decir lo que quiera, se van a poner a caer de un burro, pero es la verdad. Todo el rollo este de las armas, de los misiles, etcétera, lo hacen para que levanten las sanciones, pero luego se la ponen a meter por otros avances. En realidad es como una pescadilla que se muerde la cola. Esto es la política Songun. Es decir, defensa del país por encima de todo. Eso sí es simple. Lo que hacen desde el sur y con Estados Unidos es provocarles y a los 15 días pues hacen alguna prueba. ¿Qué pasa? Que las provocaciones militares por la parte sur, no por parte de Estados Unidos o de Corea del Sur o conjuntas, no las mediatizan. Sin embargo, esto sí, ¿para qué? Para que en el norte queden de locos. Y esto se puede ver tanto en la CNN como en la BBC. Que los primeros ensayos los ponen ahí en una esquinita, la noticia, y bien apartados. Y luego, pues, todo lo que hace la RPDC con ensayos militares, pues, oh, mira los locos estos, qué malos son. Seguimos. Y los que están pagando es el pueblo de Corea del Norte. Y luego, sí, China rompe relaciones, pero luego China se vuelve a sentar con ellos, vuelve a hacer reuniones para fortalecer las relaciones entre países y sigue teniendo unas relaciones comerciales y de otras cuestiones totalmente prioritarias. Prioritarias en el sentido de que tienen dependencia hacia China. Y eso se ve en las exportaciones. O sea, es que no me cuenten historias porque es la realidad. Corea del Norte no hay ningún tipo de socialismo, la ideología Juche es una ideología totalmente Y dale mano al carro. reaccionaria que se basa en la sangre, entre otras cosas, en el nacionalismo y Porque se repita una mentira no significa que vaya a ser verdad. O sea, este señor está repitiendo una cosa que acabó de desmontar totalmente. O sea, la sangre. O sea, eso es algo que está mal traducido. Así de simple. en elementos filosóficos, idealistas y religiosos. Eso no tiene nada que ver con el socialismo. Hay cosas de la tradición que sí que hay que preservar y conservar, pero hay otras que son profundamente reaccionarias. Pero es que aquí se contradice con él solo. A ver, dice que hay que conservar ciertas cosas y otras que no. Y que se basa en la religión cuando la religión va por su parte. Y además que la religión allí ya he dicho que está limitada. O sea, no pueden entrar más religiones a Corea de manera legal. O sea, no puede entrar el Islam, no puede entrar tampoco el judaísmo. O sea, de las grandes religiones que hay en el mundo, ¿no? Aparte que cualquier secta, ellos han visto todo el follón que hay en Corea del Sur con las sectas y tampoco les dejan entrar a la RPDC. Es totalmente ilegal. Y de hecho hay follones con las ONGs, que en realidad son, en mi opinión, son mafias de trata de seres humanos. Cualquier ONG, la verdad, que se mete en el tema de Corea. Y bueno, y las otras también. Em, pero sobre todo las que están en Corea. O sea, todas estas que luego se quejan, ¿no? Que es que no son libres en cuanto a religión, no. A ver, que ellos tienen legislar así, su país, sus reglas, punto. O sea, no hay más que discutir. Que lo que hacer es desechar y luchar contra ese oscurantismo, cosa que no están haciendo. Y la gente Luchar contra ese oscurantismo, como hace Estados Unidos. que defiende a Corea del Norte aquí en España normalmente es gente que dentro de la perspectiva marxista, o sea, no estoy diciendo que sean del PP, pero dentro de la perspectiva marxista son revisionistas y profundamente derechistas. Ah, siempre coincide. Esta gente son luego los pro China, los pro Assad, los pro Chávez, los pro no sé qué, suelen ser en plan pro todo lo malo. Pro todo lo malo y reaccionario disfrazado de revolucionario que pueda haber, ellos están ahí. Y desde luego es un problema porque esta gente luego se dedica a hacer proselitismo. Bueno, y aquí yo creo que sigue con su pataleo. A Corea del Norte y yo no decía malo. Pero todo lo malo, este vídeo es como para abrir un poco apetitos, un vídeo breve, o no sé cuánto de breve será. Marina
Bueno, Marina dice que a lo mejor no es tan breve, pero bueno, es breve para mí y creo que luego se puede ir profundizando y aumentando. Entonces, simplemente para que se vea algunos de los motivos por los que yo no defiendo a Corea del Norte y No sé si se nota. Yo, a ver, yo respeto a la gente que no defiende a Corea del Norte y a la que la critica. También el respeto. Sin embargo, se puede hacer una crítica, primero, desde el respeto y desde el conocimiento, cosa que este señor no ha hecho. Pues este señor lo que ha hecho ha sido citar libros que están mal traducidos y por otro lado ha usado propaganda tanto gringa como del Reino Unido, la verdad. Ha usado cosas de la CNN de la BBC como cosas del Ministerio de Asuntos Exteriores que está basada en el CIAS Borfatu. O sea que es que no. O sea, la crítica de este señor no me vale. O sea, que no, que no. O sea, me parece un señor que tiene poco conocimiento sobre la RPDC y que cae de la dialéctica de los más media. Así que claro. Que otra cosa es que se pueda criticar a Corea, por supuesto. O sea, es criticable. Yo de hecho, critico algunas cosas de la RPDC, que no estoy de acuerdo. Pero yo lo que hago es que cuando voy allí, se lo comento a mis compañeros. Les comento, oye, mira, esto no me gusta, tal, pum, podéis hacer esto. Y luego ellos, bueno, que hagan lo que les quiera, es su país, son sus normas. Y de hecho, jamás me han puesto ningún problema a la hora de decirles esto o lo otro. O sea, jamás, jamás. Y bueno, vamos con la segunda parte del vídeo. Lo siento, pero es que se hace muy largo. Llevamos ya 1 hora y poco, por lo que veo en el temporizador. Bueno, vamos con lo que escribió este señor y me voy a centrar en Idea Yuche exclusivamente. Sin embargo, eh, voy a ir antes a la página que tengo aquí apuntado, 13, a su idea de materia. Es decir, su idea de materia. Aquí, vale que es para introducir el comunismo y todo esto, ¿no? Pero es que expone el concepto de materia como lo siguiente. Es lo que nuestros sentidos nos dan, lo que vemos y tocamos, es lo que nos rodea. A ver, a mí me parece un poco, no sé, limitado este concepto de materia, la verdad. Tocar, vale, sí, tenemos los fermiones, es decir, lo que podemos tocar, es decir, los átomos y todo esto, ¿no? No quiero, ¿cómo decirlo? Ser muy técnico, porque es que si no aquí esto se convierte en un libro, en un vídeo de física. Tenemos los fermiones, pero a ver, luego tenemos los bosones. Los bosones no los podemos tocar porque van a la velocidad de la luz. Por ejemplo, un fotón es un bosón, pero luego tenemos bosones que controlan las interacciones básicas, que son, por ejemplo, la electrostática, las reacciones nucleares, el bosón de Higgs, que otorga masa a la materia, que se descubrió, bueno, se descubrió, no, que en el LHC se dijo ya que existía, que se demostró su existencia. Eso tampoco lo puedes tocar, porque estamos en un campo de Higgs, estamos rodeados. Es decir, eso otorga materia, masa a la materia, perdón. Luego también puede ser, yo qué sé, la cultura. La cultura también es material. Pues incluso el pensamiento es material. Pues el pensamiento son impulsos electromagnéticos. Es decir, tú cuando tienes una idea, eh, es que usas el cerebro. Es decir, es un impulso eléctrico. Es decir, son electrones. Y los electrones los tocamos, vaya que se los tocamos. Cuando se toca algo, por ejemplo, esta mesa que tengo yo aquí o la cámara, únicamente lo que tocamos son electrones. O sea, es la capa de electrones de los átomos en toda nuestra vida. Y bueno, vamos directamente al tema de Ayuche. A ver, aquí dice, la idea Ayuche, Kim Il-sungismo o revisionismo coreano. Bueno, empezamos fuerte. Surge a partir de las desviaciones ideológicas. Bueno, de Kim Il-sung. Bueno, Kim Il-sung escrito a la manera surcoreana. Vaya. Y evolucionadas por su hijo y sucesor, Kim Jong-il. Consideran que la idea Yuche ha dado paso a la era Yuche. Vale, aquí por lo menos lo he escrito bien. Época en la que se supone nos encontraríamos en usos desvaríos. A ver,
El tema de la era Yuche es simplemente por un tema cultural y punto. O sea, no tiene mayor importancia. Que colocan un numerito al lado del... Simplemente que ponen un numerito al lado del año y punto. O sea, no tiene mayor trascendencia. Hay gente que defiende esta desviación como una aplicación del marxismo-leninismo a Corea. A ver, no es una aplicación del marxismo-leninismo. Yo, a ver, en un principio también pensaba que era marxismo-leninismo aplicado a Corea, pero no. Es marxismo aplicado a Corea. Toma cosas del leninismo, también como el tema del partido de nuevo tipo, por ejemplo, pero sin embargo, del leninismo no toma el tema de la autodeterminación, de hecho, de la autodeterminación de las naciones. Por ejemplo, eso ellos únicamente lo aplican en el caso de antiguas colonias. Por ejemplo, el primer país no africano en reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática fue la RPDC. Fue el primer país no africano, de hecho. Y seguimos. Pero nada más lejos de la realidad, como ellos mismos se dedican a propagar. Bueno, al ofrecer una concepción del mundo, un concepto de la historia social centrado en el hombre. La idea Yuche ha generado un gran viraje en el desarrollo. Esto de Kim Jong-il 1982, que me figuro que será en el libro de sobre la idea Yuche, me figuro. Pues sí, exactamente, 31 de marzo. Página 65, vamos a ver qué nos dice Kim Jong-il. Yo tengo aquí una edición que hicimos en la KFA. Que, a ver, que esto es una traducción moderna, más moderna. Pues sí, esta es la traducción actual. Sí, sí. A ver, en el Yayuche, es una... no es que se... A ver, se basa en el marxismo. Sin embargo, lo que hace es adaptarlo a Corea, a las cuestiones culturales coreanas. Sin embargo, lo usan el materialismo dialéctico, el materialismo histórico. O sea, eso es la base del marxismo por sí misma. Y sigue diciendo, podemos apreciar a la perfección como ellos mismos hablan del marxismo como algo de una época pasada, que ha sido superado por la idea Yuche, superada de todas las doctrinas anteriores. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Lo cual es una profunda mentira. Bueno, vale, porque vosotros lo digáis. Como, como veremos ahora, profundizaremos en qué es en realidad la idea Yuche, a quién sirve y demostraremos que es una teoría antimarxista, una aberración revisionista. Bueno, pues, poco método científico veo yo aquí, la verdad, con tanto vocabulario faltón, la verdad. Una de las cuestiones las que hace la idea de Uche es como superación del marxismo es la negación del materialismo histórico, a la que ellos hacen referencias como las limitaciones del marxismo. La idea de Uche afirma que el marxismo dio excesiva importancia a las condiciones materiales. Para la idea de Uche, el desarrollo de la sociedad no es el paso de un modo de producción a otro, sino el desarrollo del espíritu independiente. A ver, el espíritu independiente es el Chayusón, como he dicho yo antes en este vídeo. El Chayusón, a ver cómo decirlo. Aquí equivoca el Chayusón con el Wisixón. El Wisixón es la conciencia, pero la conciencia de clase, tanto en sí como para sí. O sea, cuidado. O sea, aquí confunden ambos términos. Y sigue. La idea de Yuche se basa en la voluntad del hombre. Está basada en la búsqueda de independencia política, económica y de defensa. A ver, página 32. Que creo que es de lo mismo. Vamos a ver, esto yo... esta cita no la encuentro, la verdad. Esto se han basado en una edición anterior. A lo mejor será que... Una edición, bueno, de traducción, quiero decir, ¿no? Que coincidirá lo que antes he dicho, pero no con esto. O sea, esto yo venga a buscar y no lo encuentro, la verdad. No es la búsqueda de independencia, sino la búsqueda de... es la búsqueda de la emancipación, por ejemplo, de la clase obrera. Aquí también dice que la clase obrera es independiente y su ideología revolucionaria es también independiente. Solo armándose de esta ideología se tomará conciencia de estar encargado de la revolución y de su construcción, y llevará a estas adelante con éxito bajo cualquier circunstancia difícil y compleja. A ver, esto está expresado de una manera un poco panfletaria, pero es verdad. Es que es verdad, en cualquier revolución pasa eso. A ver, y sigue diciendo, esta obsesión por el papel principal del individuo es al contrario.
Es que es al contrario. La idea yuche es al contrario. De hecho, Kim Il-sung lo que quiere basar es el socialismo en las familias. Es decir, la familia coreana. La familia coreana pasaron dos cosas en la revolución cultural. Primero, que se eliminó el papel de totalmente machista del hombre, totalmente machista, y se estableció, digamos, lo de, como en el término, de concesiones mutuas, que también es un término confuciano, y también, y que bueno, que ellos transformaron. Concesiones mutuas quiere decir, y que esto también está aplicado en el Taekwondo ITF, que quiere decir, concesión mutua quiere decir que si hay un problema en la familia, estos deben hablarlo entre ellos. Pero esto es simplemente en la familia, o sea, dentro de la familia nuclear. Y es que en el caso de un país socialista establecido como Corea, pues si hay un problema en el país, pues es que es asunto del país. Es decir, volvemos al tema del principio de Chajuzon. Volvemos a ese tema. Es decir, cada familia es independiente de otra, no es asunto de otra familia lo que pasa en esta familia, salvo que un miembro de esa familia se lo comenta a un amigo. Esto en el caso de familia nuclear, no de familia como nación. Les hace caer en posiciones idealistas. O bueno, por lo que tú lo digas. La posición del hombre en la sociedad actual se determina por el orden social, por su pertenencia a una clase u otra. Si se considera al hombre fuera de su realidad material, hasta yéndolo de ella, se acaba actuando como un idealista. ¿Y dónde dice esto Kim Jong-il? Yo no lo veo, la verdad. Y es que, bueno, lo tengo aquí fuera del foco, pero es que es el libro de sobre Yuche. Bueno, es una edición previa que hicimos, aquí probando la contraportada, la verdad. Pero lo tengo aquí en la mano y lo estoy leyendo, la verdad. ¿En qué? ¿Actuar en un idealista? ¿Cómo qué? Pues esto no tiene nada que ver con el idealismo, la verdad. Ya desde el inicio podemos ver que la idea de Yuche es una teoría idealista. ¿En qué? ¿En qué? No, no sé, yo no lo veo, la verdad. O sea, ni siquiera en esta cita de aquí arriba. Se centran en la conciencia y en la ideología. Deberían recordar que es el ser social el que determina la conciencia. Pues sí, es lo que dicen. Es lo que dicen. De hecho, cuando lo dije antes, al principio del vídeo, que la idea de Yuche es, en esencia, que el ser humano es el dueño de todo y es el que transforma todo. O sea, esto es lo que un coreano, cuando le preguntas que qué es la idea de Yuche, si te la resume en una frase, te va a decir eso. Pero claro, no es solo eso, son muchas más cosas. Es un entretejido inmenso, la verdad. Vamos a ver. Cuando afirman que la voluntad del individuo, de las masas populares como sujeto revolucionario, sí, bueno, esto ya he dicho yo que es un genérico que usan ellos, ¿no? Que se funden todos en la voluntad del líder, pueden cambiar la realidad. Pues no. El líder es elegido por el pueblo. O sea, es de manera indirecta, pero es elegido por el pueblo allí, ¿no? Para la clase obrera. No están diciendo más que diatribas idealistas. Pues bueno, pues vale. Sí, si si idealista es montar un país desde cero, bueno, sea idealista según este señor. El cambio en los modos de producción, la revolución se realiza como afirmaba Marx, basándose en las leyes objetivas del desarrollo histórico, que son descubiertas por el hombre en base a ellas, a la realidad material. Se actúa en consonancia con ellas para que se produzca el cambio. A ver, los coreanos, desde 1945, cuando expulsan a los japoneses, como he dicho, lo que empezaron a hacer es a socializar medios de producción. Empezaron por ahí y hacer reformas democráticas. O sea, porque a ver, lo que tenían que hacer primero es dedicarse a eliminar el sistema feudal que tenían antes. Eliminar tanto el sistema tanto japonés que colonial, como destruir también el sistema semifeudal que tenían de la monarquía coreana. Que eso sí era una monarquía, la dinastía Joseon. O sea, cuidado. O sea, esto hay que tener también un poco de idea de la historia coreana. O sea, no ser tan egocentristas como es este señor. Y eso que él es historiador. Está licenciado bueno, licenciado. Es titulado en historia. O sea, cuidado. Hay que tener cuidado y tener un poco de idea de historia
oriental. Pretender que solo la voluntad de un líder o de determinados hombres puede cambiar las reglas materiales es caer en el más burdo idealismo. Pero que a ver, que no es el líder. Que el líder es una figura que es elegida por el pueblo, indirectamente. Cada 5 años, por cierto. Y otra cosa ya es que reelijan a Kim Il-sung, a Kim Jong-il o a Kim Il-sung. Eso es otra cosa. Eso es debatible ya. Es un tema cultural ya de ellos. No se puede actuar contra las leyes objetivas, ni modificarlas, ni crearlas por mucha voluntad que se ponga nadie en ello. Vamos a ver. Newton describió las tres leyes de la dinámica. Ley número 1. Todo está en movimiento. Ley número 2. La fuerza es la masa por aceleración. Ley número 3. Toda fuerza tiene su opuesta. ¿Vale? Estos son leyes naturales. Son leyes naturales. Y que nadie ha conseguido hasta el día de hoy negarlas. Nadie. Bueno, son 3 leyes que a lo mejor no las he hecho en orden, pero son así. Este señor, lo que ocurre es que está en una posición muy similar a la que estaban los físicos a principios del siglo XX. Que los físicos se creían que la física ya estaba acabada, que estaba ya en una ciencia finalizada, y no era una ciencia finalizada, porque llegó un señor con su experimento de la doble rendija, ¿y qué pasa? Pues que bombardeaba con fotones y lo que daba era un patrón de interferencia. Es decir, no, la doble rendija eran 2 rendijas que bombardeaban con fotones, ¡pum! Y en vez de quedarse los fotones en el fondo de la rendija, en el papel fotográfico, hacía como muchas rayitas, ¿no? Y el medio rayas más grandes. Y luego que pasaba, que lo hacía con la materia, con masa, por ejemplo, técnicamente no sé cómo se hace, pero ¿qué ocurre? Pues que también tenía un patrón de interferencia en vez de lo que cabría esperar, ¿no? Esto ya dijeron, ostras, que la materia también tiene también se comporta como una onda. Y aquí ya fue el principio de muchos experimentos y fue el principio de la mecánica cuántica. O sea que, a ver, hay que tener cuidado con afirmar que algo es así. No, hay que demostrar muchas cosas a posteriori. No se puede ser dogmático. De hecho, los coreanos son totalmente antidogmáticos en la idea Juche. Que esto, bueno, vienen muchos escritos de Kim Il-sung. Sigo. Primando la conciencia social al ser social, más concretamente, primando la voluntad a la posición de los hombres con respecto a los medios de producción, la idea Juche niega de forma implícita la lucha de clases. A ver, una cosa es la conciencia social. Los coreanos se refieren al Wisikson, es decir, a la conciencia de clase. Aquí este señor lo ha retorcido, la verdad, ¿no? Lo que decía Kim Jong-il. Para ellos el sujeto revolucionario ya no es la clase obrera, sino todas las masas populares. A ver, materialismo histórico, señores. Materialismo histórico, los coreanos llaman masas populares a todas las clases revolucionarias históricas, incluyendo el proletariado, es decir, la clase trabajadora. Que luego ya Kim Jong-il en el mismo libro nombra a la clase trabajadora como sujeto revolucionario. Incluyendo a la burguesía. No incluye a la burguesía. O sea, no, eso es falso. Lo cual es una posición muy reaccionaria, como ya hemos visto en otros apartados del manual. Bueno, que el objetivo de Diayuche sea esa búsqueda de independencia, los lleva en nombre de esta a poder realizar cualquier cosa. Pueden justificar cualquier tropelía de forma oportunista porque según ellos sea parte del camino para conseguirla. Pues no. Incluso renunciar a todo planteamiento revolucionario. Pues nunca lo han hecho, la verdad. Hay que tener un poco de idea de cómo es la cultura oriental coreana, la verdad. Como veremos a continuación, no hay más que observar las afirmaciones de sus propios líderes para ver su deriva ideológica respecto al movimiento comunista internacional. La idea Juche definió la independencia como principio fundamental de las relaciones entre partidos y los estados, con lo cual impuso un nuevo viraje en el desarrollo del movimiento comunista internacional y las relaciones internacionales. A ver, esto es un recorte que está hecho de manera interesada. Luego dice, después de esto,
El movimiento comunista es un movimiento independiente que despliega en el partido del pueblo de cada país con el propósito de poner fin a toda forma de subyugación y desigualdad y de convertirse en auténticos dueños de sus propios destinos. Es decir, esto es lo que te explican los coreanos en una frase que he dicho yo antes, ¿no? Por eso aquí no puede existir discriminación de superior e inferior o de dueño y servidor. La independencia es la vida para los países o naciones y entre estos no se pueden tolerar relaciones de dominio y sometimiento, de ordeno y sumisión. La idea Yuche definió la independencia como principio fundamental de las relaciones entre los partidos y entre los estados, con lo cual impulsó nuevo viaje en el desarrollo del movimiento comunista internacional y las relaciones internacionales. A ver, cita esto, pero es que es un corte interesado. O sea, esto que he dicho, esto te lo plantea, te lo puede apoyar cualquier comunista, de verdad. Otra cosa, bueno, es que ya con Khrushchev intentó fagocitar a Corea, ideológicamente. O sea, cuidado con esto. Pero incluso después de la Internacional Comunista había sido disuelta, las viejas prácticas perduraron mucho tiempo las relaciones entre los partidos comunistas y de los trabajadores. Prácticas que tenían que ver con la aceptación dogmática de las líneas políticas realizadas por un país importante que había realizado la revolución socialista antes. A ver, esto yo creo que Kim Jong-il habla del socialismo en un solo país. Pero vamos a ver con este recorte lo que pasa, porque hay un problema. Vamos a ver, esto es un tema, el tema que yo os decía de las traducciones. Cuidado con las traducciones. He encontrado el texto que nombra el señor Roberto Vaquero en, en el- en su libro, y es Problemas esenciales de la construcción del Partido Revolucionario. Como os decía, cuidado con las traducciones. Aquí dice, aunque esta se disolvió, en las relaciones entre los partidos comunistas y obreros persistieron los hábitos anteriores, los cuales se manifestaron por aceptar enteros los lineamientos y políticas de un partido de un país grande que inició primero el camino del socialismo. Se pueden aceptar las valiosas experiencias de otros, pero aún en este caso hay que aplicarlas con espíritu creador. Espíritu creador es el tema que decía yo antes de, bueno, decía en otro vídeo, de Chanchozón. Es decir, saber aplicarlas conforme a la realidad nacional. Como quiera que es diferente a realidad concreta de cada país. Esto es mateísmo dialéctico en estado puro, señores. Si uno asimila de modo dogmático a experiencias ajenas, no puede construir con éxito el socialismo. O sea, esto es mateísmo dialéctico en estado puro. O sea, en este caso no monista. Está aplicado por la idea Yuche, ¿no? Vamos a ver. Seguimos. Sobre la relación con el PTC del resto de partidos con los que tiene relación en la actualidad, creemos que habría que analizar si es cierto que mantiene esa independencia de la que hablan con sus amigos, hermanos, entre ellos mismos dicen los socialimperialistas chinos. A ver, no sé en qué internacional estarán o en qué elemento internacional estarán. La verdad es que los coreanos hacen lo que les da la gana en temas políticos suyos, la verdad. Otra cosa es, y es que es eso, es que a ver, ellos están, como he dicho, no sé en qué internacional estarán, pero es que ellos mantienen su línea interna. Cuidado, que esto es importante. Pues que si mantienen la línea externa de un país ajeno, pues apaguen y vámonos, la verdad. Aparte de esa pequeña cuestión, es de reseñar también la visión que tienen los revisionistas coreanos, y dale con que la abuela fuma, con respecto a la Comintern, la cual estaba regida por una férrea democracia interna y con relaciones fraternales y con el resto del partido que ponían el movimiento comunista mundial golpeando con un solo puño. Bueno, y luego se quejan de que lo de la grulla, no sé qué, no sé cuánto. Pues aquí también le están dando bien, la verdad. Unido frente al capitalismo de la reacción. ¿Acaso no es lo que aspiramos todos los comunistas? ¿Acaso no una nueva Comintern? ¿Que es necesario crear una nueva Comintern? Los revisionistas con las prácticas nocivas. Esto es fruto de dos papeles fundamentales. Primero, joder, profundo anticomunismo. Tócate las narices. Ya que la Comintern hubiera actuado contra los revisionistas del PTC. Y segundo, la clara influencia del revisionismo maoísta y su posición anticomintern en Corea. Pero si no son maoístas. Los coreanos no son maoístas. Vamos a ver qué ponen aquí. En Corea no existe un dictador proletario. Las posiciones de PTC son interclasistas, por lo que responden a los intereses de clase de la nueva burguesía surgida con la revolución. ¿Qué burguesía?
Nombres y apellidos, por favor. Los burgueses. En Corea no existe el socialismo, existe el capitalismo de Estado. A mí me llama la atención esto. Kim Jong-il, 1944, página 22. 1944, vamos a ver. Kim Jong-il nació en el 42. Dudo mucho que con 2 añitos se ponga a escribir. La verdad, espero que sea una errata. Vale, esto es una errata, es del socialismo, es ciencia, esto es del 94. A ver, vamos a ver. El socialismo es ciencia, lo tengo aquí abiertito. Les pertenece el poder estatal en medio de producción, a ver. Tiene que ocupar su posición como de derechos socialista, ejercer sus derechos. Claro, a ver, es que es la emancipación como tal. O sea, claro, como dueña de todas las cosas. A ver, esto, a ver, está un poquito así, pero es que, a ver, es que dentro del socialismo, la clase trabajadora es dueña de los medios de producción. Es dueña de los medios de producción, esto es verdad. Esto cualquier marxista como que se precie te lo va a defender, la verdad. Vamos a ver, pues solo existe de socioclasista esto. O sea que eso no sé yo qué traducción usarían. O sea, yo no lo entiendo, la verdad. No lo entiendo este señor qué traducción usaría, la verdad. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Kim Jong-il no entiende. Podemos ver de forma clara como Kim Jong-il no entiende ni las etapas de la revolución, ni las tareas de cada etapa, ni los aliados de cada una de ellas. O sea, pero es que has hecho una... yo es que quiero saber qué edición tiene del libro del socialismo es ciencia. O sea, quiero saberlo, porque es que no sé si es una citación de qué edición. Pues que me parece que es de las traducciones que hizo el venezolano este que fue allí, no me acuerdo, que fue uno del Partido Comunista de Venezuela y de hecho le engancharon allí, por estar haciendo, porque le habían, creían que era un espía o no sé qué, es que no me acuerdo. Eso es una cuestión que me han preguntado por Twitter y es que no sé yo si es verdad, ¿no? Eso es una cosa que tengo que mirar la próxima vez que vaya a Corea. No entiende qué es lo que determina la posición de un individuo, qué papel tiene el dictador del proletariado y si apunamos un poco ni qué es. O bueno, porque tú lo digas. Los capitalistas están integrados dentro del sistema norcoreano. Pero si no hay capitalistas. La universidad es bienvenida a la idea Yuche. A ver, imagínate, si hay un inversor extranjero que quiera invertir, imagínate no hacerlo. También se hacía en la Unión Soviética, ¿sabes? Déjate. Asunto de partidos, su independencia con respecto a China, vale, muy bien. Pues muy bien. Quiero ver ese folleto. Yo me acuerdo que una vez escribieron que comparaban a la RPC con Arabia Saudí. Y bueno, con esto es un poco todo lo que quería decir sobre este señor y su y lo que quiere decir sobre Corea, que la verdad, en mi sincera opinión, este señor tiene que leer más sobre Corea, sobre historia de Corea, y más siendo un licenciado en historia, la verdad, y que ahora está haciendo el máster, no sé qué, ¿no? Lo que me demuestra son dos cosas. Primero, que en el grado de historia de España no tocan ni de lejos la historia oriental. Y segundo, que este señor no ha leído historia de Corea en su vida. Y tercero, que de Yuche sabe más bien poco. Y bueno, con eso es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Comentad mucho, difundid y anime que se SEO.